Esto podría ser una muy buena noticia porque podría ser la solución a la toma del poder por los islamistas, que ninguno de nosotros, o más bien todos nosotros, nos damos cuenta de que realmente podría hacer una gran diferencia. Vamos a ver este video. Con 1.000 millones de seguidores, el Islam es una de las religiones más poderosas del mundo, pero algo catastrófico está ocurriendo de manera silenciosa y casi invisible. Está siendo borrado del mapa, no por la guerra, no por la política, sino por algo mucho más simple y completamente imparable, una fuerza que el Islam nunca podrá controlar. Es 27 de marzo de 2035. El llamado matutino a la oración que antes resonaba en ciudades como Casablanca ha quedado en silencio en muchos vecindarios. Lo que antes era impensable se ha convertido en realidad, ya que las mezquitas de todo el mundo están vacías o han sido reutilizadas. El Islam, la fe que dio forma a civilizaciones durante 1400 años, ha experimentado un declive sin precedentes en solo 2 décadas. Todo por algo que al principio parecía tan inocente, una señal de Wi-Fi. Si alguien hubiera sugerido unos años antes que los teléfonos inteligentes causarían más daño al Islam que 1000 cruzadas, lo habrían tachado de delirante. Sí, así habría sido, pero como estamos viendo cada vez más, bien podría ser que el Internet sea lo que deje al descubierto a los islamistas tal como realmente son. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo, no por conquista o por la fuerza, sino a través de la silenciosa revolución de la información. Hoy, descubriremos cómo ocurrió esta transformación digital, por qué la conectividad en línea se convirtió en la mayor vulnerabilidad del Islam y qué significa este cambio sin precedentes para el futuro de la fe musulmana en nuestro mundo conectado. Lo que Internet le está haciendo al Islam hoy en día en realidad ya ha sucedido antes, y los paralelos son sorprendentes. En la Europa del siglo XV, un innovador alemán llamado Johannes Gutenberg inventa la imprenta. De repente, los sacerdotes pierden su monopolio sobre la Biblia. Durante siglos, la Iglesia controló el acceso, interpretando las escrituras en latín, básicamente siendo los guardianes de la salvación. La imprenta cambió todo eso. La Biblia fue traducida a los idiomas locales, y la gente común pudo leerla por primera vez. ¿Y qué encontraron? Contradicciones, corrupción y reglas que no coincidían del todo con las enseñanzas de la Iglesia. Entra Martín Lutero, monje y teólogo que no estaba nada contento con que la Iglesia vendiera indulgencias, básicamente una tarjeta para salir del infierno a cambio de dinero. Sus 95 tesis denunciaron esta corrupción, argumentando que la salvación se obtenía por la fe, no por dinero. Con la imprenta, sus ideas se difundieron como pólvora por toda Europa, haciendo imposible que la Iglesia mantuviera el control sobre el pensamiento religioso. ¿Y crees que la Iglesia católica estaba molesta con Lutero? Espera a escuchar lo que pasó después. La Reforma Protestante estalló, una ola enorme de nuevas denominaciones, debates y disidentes que desafiaban la autoridad de la Iglesia. Esto rompió la exclusiva autoridad del clero sobre la verdad espiritual y empujó a Europa hacia la interpretación individual y el pensamiento independiente. La imprenta desmanteló efectivamente siglos de dogma religioso. Al interactuar directamente con las escrituras, las personas cuestionaron no solo las prácticas de la Iglesia, sino también los principios fundamentales del cristianismo, la fe. Es muy interesante pensar que tener acceso a la información permite que las personas realmente reflexionen sobre la información que están consumiendo. Y el Internet hace eso de manera mucho más intensa comparado con la imprenta, porque recuerda, los libros eran caros en aquel entonces. Todavía son caros, pero el Internet todos lo tienen. Se transformó en algo personal y descentralizado, eliminando a las instituciones religiosas como los únicos árbitros de la salvación y la moralidad. La autoridad antes inquebrantable de estas instituciones comenzó su lento colapso. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Siguió la Ilustración, un periodo en el que la ciencia, la filosofía y la razón empezaron a tomar protagonismo. El resultado, un escepticismo creciente hacia la religión en general y el auge del secularismo en Europa. Con el paso de los siglos, esta tendencia fue creciendo, llevando a sociedades donde las perspectivas seculares, y no el cristianismo, se volvieron dominantes en muchos países. Tengo que decir, No soy muy fan de eso, no creo que el secularismo sea una forma saludable. Realmente creo que la gente necesita tener la religión en su vida, pero es un indicador interesante que cuando las personas tienen autonomía sobre la información que se les presenta, eso significa que las cosas cambian en nuestra sociedad, las cosas cambian, y eso es interesante de saber. en lugares como Suecia, Francia y el Reino Unido, la adhesión religiosa está ahora en mínimos históricos, con grandes mayorías identificándose como ateos, agnósticos o espirituales, pero no religiosos. No sucedió de la noche a la mañana, pero la imprenta encendió la chispa que puso en marcha esta transformación. Ahora probablemente te estés preguntando, si la imprenta pudo sacudir el cristianismo hasta su núcleo, ¿por qué el Islam parecía inmune durante tanto tiempo? La respuesta podría sorprenderte. El cristianismo tenía ventaja sobre el Islam. Mahoma apareció en escena en el siglo VII, afirmando recibir revelaciones divinas en una cueva cerca de la Meca. Y muchos estudiosos están de acuerdo en que el Islam incorporó elementos teológicos y narrativos del judaísmo y el cristianismo en un marco religioso árabe. Incluso muchas historias coránicas como Adán y Eva, el arca de Noé y Moisés separando el mar aparecen tanto en la Biblia como en el Corán, aunque con variaciones que se ajustan a los contextos árabes.
Pero a diferencia del cristianismo, que tuvo siglos para adaptarse a la modernidad y enfrentar desafíos como la Ilustración, el Islam en gran medida evitó esa confrontación a través de imperios, califatos y un estricto control clerical. Mantuvo un control más rígido sobre la interpretación y la autoridad. Un ejemplo perfecto de esta disparidad en la adaptación se puede encontrar en cómo cada religión respondió a los descubrimientos científicos. En lugar de decirte cuál es la verdadera verdad, así que tienes todas estas Which is true, right? So you have diferentes situaciones, ¿verdad? Galileo desafió el geocentrismo en el siglo XVII. La Iglesia Católica finalmente se reconcilió con el heliocentrismo. Para el siglo XIX, muchas denominaciones cristianas estaban reinterpretando el Génesis para acomodar la teoría de la evolución de Darwin. Contrasta esto con cómo muchos clérigos islámicos todavía rechazan la evolución de manera tajante y varios países de mayoría musulmana prohíben su enseñanza en las escuelas. Una encuesta de Pew Research de 2018 encontró que la aceptación de la evolución entre los musulmanes en varios países promedió alrededor del 27% en comparación con el 68% entre los cristianos en naciones desarrolladas. Pero ¿qué sucede cuando una religión establece el control a través del miedo? Esta siguiente parte podría incomodarte. Este control estricto implicaba imponer la fe por cualquier medio necesario. Toma como ejemplo las guerras de la apostasía después de la muerte de Mahoma, cuando varias tribus decidieron que ya habían terminado con el Islam. Tras su muerte, Abu Bakr, el primer califa, lanzó campañas brutales para hacer que regresaran al redil. Su crimen, la apostasía, abandonar el Islam. Esta postura dura no era un error del sistema, era una característica, una forma de asegurar la supervivencia del Islam, eliminando la disidencia desde el principio. Cualquier desviación de las enseñanzas puras del Islam, tal como las practicaban Mahoma y sus compañeros, era etiquetada como herejía. En otras palabras, cuestionar o adaptar la fe a nuevas circunstancias no solo era mal visto, podía costarte la vida. Quiero decir, qué religión tan maravillosa de la que formar parte, que si intentas decir algo o cuestionar algo, te eliminan. Maravilloso, nos encanta eso, realmente nos encanta eso, libertad de pensamiento para todos. No era una opción. Justo cuando pensabas que no podía ser más controlador, lo es. Una piedra angular de las enseñanzas islámicas es mantener a los fieles a raya. El Corán mismo advierte a los creyentes sobre indagar demasiado. Dice, oh, creyentes, no pregunten sobre cosas que, si se les muestran, les angustiarán. Corán, capítulo 5, versículo 101. Traducción, no hagan preguntas cuyas respuestas podrían no gustarles. Esto desalentó efectivamente la curiosidad y la exploración intelectual. Muhammad reforzó esta postura en el Hadiz, declarando supuestamente, los mayores pecadores entre los musulmanes son aquellos que hacen demasiadas preguntas. El mensaje era claro. Pensé que los mayores pecadores eran los que denuncian el Islam, pero no, son los que hacen demasiadas preguntas, por Dios. No son los violadores, no son los pedófilos, es el que hace esas preguntas. Aquí, la fe ciega es una virtud. Cuestionar es peligroso. ¿La razón? Las preguntas inevitablemente exponen las inconsistencias en la doctrina. Aquí está la ironía que nadie vio venir. Este estricto control sobre las creencias y prácticas tuvo éxito durante siglos, permitiendo que el Islam se expandiera mientras mantenía una uniformidad notable a través de diversos imperios. Sin embargo, la paradoja está en esta rigidez. Cualquier sistema de creencias que suprima agresivamente el cambio y la investigación finalmente se vuelve frágil y vulnerable al colapso. A lo largo de la historia, los disidentes no tenían infraestructura para conectarse, compartir dudas o formar comunidades. Entonces todo cambió con la llegada de Internet, un ámbito sin fronteras donde cada pregunta, sin importar cuán prohibida fuera, encontró una voz. Internet ha revolucionado la manera en que las personas abordan el cuestionamiento religioso. Según exmusulmanes entrevistados por Exna, exmusulmanes de Norteamérica, en su encuesta de 2023 sobre apóstatas, los foros en línea fueron citados como el principal catalizador para dudar de la religión por el 78% de los encuestados. Un encuestado de Arabia Saudita describió cómo las conexiones digitales rompieron su aislamiento. Crecer en un país donde la apostasía se castiga con la muerte crea una sensación abrumadora de aislamiento. Crees que estás solo en tus dudas. Internet rompió esa ilusión de la noche a la mañana. De repente, descubrí a miles de personas más haciendo las mismas preguntas que yo he tenido miedo de susurrar. Es interesante pensar que Internet ofrece una comunidad para personas que no pueden tener esa comunidad en la vida real, un lugar donde pueden hablar y debatir en línea. Es interesante notar que lugares como China no permiten este tipo de comunicación porque entienden que la gente se reunirá en grupos y luchará en contra. Pero podría terminar siendo gente dentro del Islam quienes se den cuenta de que tienen problemas con la religión y sean ellos quienes impulsen el movimiento para deshacerse de ella. El Islam quedó expuesto, sus capas fueron retiradas para revelar contradicciones, inconsistencias morales y siglos de dogma que nunca habían enfrentado un verdadero escrutinio. La revolución digital logró algo sin precedentes. Obligó a todo un sistema de creencias a estar bajo el implacable escrutinio de la rendición de cuentas pública. Las autoridades religiosas que habían controlado la narrativa durante generaciones de repente se encontraron impotentes. Su autoridad interpretativa exclusiva se evaporó ante el acceso masivo a la información. Puede que pienses que esto suena descabellado. Prepárate para sorprenderte. Los datos cuentan una historia convincente. Según una investigación del Pew Research Center, alrededor del 24% de las personas criadas como musulmanas en Estados Unidos terminan dejando la fe. Un número que es bastante grande, amigas y amigos. En su mayoría, refleja las tasas de desafiliación del cristianismo en la misma región. A nivel mundial, la tendencia es más difícil de rastrear debido al estigma y al castigo legal, pero está claro que la apostasía va en aumento y que Internet está jugando un papel enorme.
Plataformas como el grupo de ex musulmanes en Reddit, con más de 400.000 miembros y hashtags en X como #WonderExMusulmán y #WonderExMusulmán porque han creado espacios seguros para que las personas discutan abiertamente sus dudas, compartan sus historias y encuentren solidaridad. Y esto no se limita solo a los países occidentales. En lugares como Arabia Saudita, encuestas sugieren que una parte significativa de los jóvenes, hasta un 25%, se identifican como no religiosos. Piénsalo. En un país donde el ateísmo se equipara con el terrorismo, 1 de cada 4 jóvenes está cuestionando la religión. La era digital ha dado lugar a un fenómeno que los sociólogos ahora llaman ummas virtuales, comunidades religiosas en línea que trascienden fronteras y geografías. Estos espacios digitales permiten que creyentes, escépticos y excreyentes interactúen de maneras que antes eran imposibles. Como explica la doctora Samina Ali, profesora de estudios islámicos en la Universidad de Georgetown, lo que estamos presenciando no tiene precedentes en la historia islámica, la democratización de la interpretación religiosa. Cuando un joven de 16 años en Indonesia puede desafiar directamente una fatua de los eruditos de Al-Azhar en X y reunir un apoyo considerable, las estructuras de autoridad tradicionales comienzan a desmoronarse. El análisis estadístico de la Encuesta Mundial de Valores destaca este cambio generacional. Entre los musulmanes menores de 30 años, en países como Turquía, Líbano y Túnez, la práctica religiosa disminuyó entre un 12 y un 17%. De nuevo quiero reiterar, no soy alguien que crea en la desaparición de la práctica religiosa. Pienso que la religión es una de las mejores cosas de las que una persona puede formar parte. Aporta valor, aporta significado, ofrece algo mucho, mucho más grande que simplemente ser alguien que intenta descubrir el propósito de su mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de que Internet esté proporcionando algún tipo de respuesta, un lugar para que la gente se dé cuenta, espera, lo que nos han dado todo este tiempo simplemente no es y queremos luchar contra eso. Es absolutamente brillante. Y voy a agregar algo que este video no mencionó, aunque la historia fue realmente interesante y pueden ir a verlos. Son un canal muy bueno llamado Full of Nations. Sin embargo, la parte que tengo que agregar es que las personas de fuera que nunca señalarían a los islamistas, salvo en grandes guerras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenías a los cruzados que luchaban contra los islamistas, pero también tenías a los judíos y a los cristianos, personas que terminaron teniendo miedo de las cruzadas. Ahora, con el Internet podemos empezar a alzar la voz y hablar de esto. Entonces, los gobiernos todavía intentan mantenernos abajo por el racismo y hemos visto a los islamistas. Intentan adaptarse, ¿verdad? Ellos acusan de racismo. Ellos denuncian todas estas cosas diferentes, usan la empatía suicida en nuestra contra, ¿verdad? El nuevo libro de Ghazan, que es absolutamente increíble, usan todos estos elementos en nuestra contra. Pero el Internet está proporcionando un espacio para personas que se están dando cuenta, espera un segundo, nos están vendiendo algún tipo de tontería, que simplemente tenemos que aceptar esto porque no queremos ser racistas. Pero en realidad esto está resultando ser absolutamente perjudicial para nuestra vida y no estamos interesados en ello. Y son movimientos como este, movimientos como la Resistencia y otras personas que están en línea diciendo, hola, no nos gusta esto, esto es problemático, los que crean presión política para revertirlo, ¿verdad? Así que no se trata solo de apóstatas o personas que dejan la religión, que para mí es algo sobre lo que no estoy segura de cómo me siento, sino también de la capacidad de identificar y ver cosas en la realidad que no habrías visto sin Internet. No habrías podido tener acceso a diferentes puntos de vista o atar cabos y ver que estas cosas están sucediendo en varios países. No sabríamos que Europa está siendo tomada de la manera en que lo está. No estaríamos conscientes de todas estas cosas. Y es ahí donde el Internet realmente está para exponer y actuar como una herramienta que nos demuestra que podemos levantarnos y unirnos. Y hay millones y millones de personas que ya están hartas del avance islamista. No creo en que la gente denuncie la religión de la manera en que simplemente piensen que, ya sabes, Dios no existe y sigan adelante con el ateísmo. No creo que eso sea un estilo de vida saludable. Pero sí creo que una religión que te dice que te va a matar por dudar de ella es sumamente problemática y deberías poder dudar de ella y deberías poder cuestionarla. Y una sociedad que te dice que si dudas de algo que te parece mal, eres racista en lugar de darte realmente la capacidad de pensar, eso es problemático. Y el Internet ha llegado a servir a ambos y yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo con eso. Gracias por su atención a este asunto.